Bien, quisiera que vayan conmigo entonces en sus Biblias al libro de Mateo. Y vamos a estar, aunque ahora vamos a leer Mateo capítulo 2 del 1 al 6, vamos a estar enfocándonos en la mañana de hoy en los capítulos 1 y 2. Mateo capítulo 1 y 2. Pero vayan conmigo ahora a Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 6. Mientras van buscando este texto, les recuerdo que ya esta mañana nosotros iniciamos con nuestra escuela dominical y precisamente empezamos a estudiar el Evangelio de Mateo. Les animamos a acompañarnos cada domingo a partir de las 9 de la mañana para que juntos seamos edificados, seamos confrontados, seamos consolados, seamos animados por la palabra de Dios en la medida que vamos estudiando este Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 6. Dice allí la palabra de Dios, Mateo capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Padre, gracias damos una vez más por la oportunidad que en esta mañana tenemos de exaltarte a ti por medio de los cánticos, de levantar tu nombre en alto, recordando tu gracia, tu misericordia, la salvación, tu poder en la creación. Gracias, Señor, porque al estar aquí reunidos en tu casa podemos celebrar tu grandeza. Tú eres un gran Dios, digno de ser alabado. Pero tú, como gran Dios también, Señor, te has comunicado y has dejado tu palabra. Es precisamente por medio de tu palabra que conocemos tu grandeza. Y ahora, Señor, que vamos a detenernos un tiempo para considerar tu palabra, rogamos que nos muestres a Cristo. Rogamos, Señor, que nos muestres tu palabra, tu mensaje, y que cada uno de nosotros, por medio de la obra de tu Santo Espíritu, podamos responder. Algunos para salvación, otros, Señor, trayendo convicción de pecado en áreas que debemos rendir a ti todavía. Pero que cada uno de nosotros podamos reconocer que ciertamente Cristo es el Rey. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. El Evangelio de Mateo nos presenta a nosotros que el reino de los cielos se ha acercado. Y el énfasis que a lo largo de este Evangelio encontramos es que una y otra vez nos presenta y nos da evidencia de Cristo como el Rey, no solamente de los judíos, sino el Rey de reyes y el Señor de señores. Cuando un embajador llega a un país a representar a su gobierno, a representar a su rey o su presidente, normalmente tiene una visita especial que hace a la oficina gubernamental del país donde está funcionando como embajador. En muchas ocasiones quien recibe a este embajador es el mismo presidente del país o quizás el canciller de ese país, pero lo que ocurre en esa reunión, en esa primera reunión que tiene el embajador con el presidente o con el canciller de ese país donde va,
es que presenta su carta o presenta sus credenciales que lo presentan a él o que le dan la autoridad o que confirman que efectivamente está ahí en representación del presidente, en representación del gobierno de donde está funcionando como embajador. Esas cartas que contienen las credenciales es lo que avala que efectivamente este hombre o esta mujer tiene la autoridad o tiene las características necesarias que le van a permitir cumplir con esta función de embajador. Bueno, pues en cierta manera, en estos primeros 2 capítulos del Evangelio de Mateo, Mateo nos presenta a nosotros las credenciales del Señor Jesucristo como Rey. La lectura que acabamos de tener nos presenta a nosotros la historia de cuando los magos viajaron del oriente y llegan allí a Jerusalén y hacen la pregunta que provocó un escándalo, que provocó turbación allí en Jerusalén. Ellos hacen la pregunta: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? La persona a quienes estos magos del oriente, que habían viajado cientos de kilómetros, no en avión, no en autobús, no en carro, probablemente en camello, quizás una buena parte a pie, la persona a quienes ellos estaban buscando era al Rey de los judíos que había nacido en ese momento. Y obviamente para ese tiempo estaba ya gobernando el rey Herodes, que es quien se entera o recibe a estos magos, y esto provoca turbación en él, esto provoca turbación ahí en su corte, y el texto nos dice que provocó revuelo en todo Jerusalén, porque ¿de quién es que están hablando? ¿A qué rey es que ellos se están refiriendo? Porque hasta donde ellos sabían, hasta donde ellos tenían entendido, ¿quién era el rey? Herodes era el rey, pero no. Estos magos, estos individuos, habían recibido alguna señal de parte de Dios que les apuntaba a que el rey esperado, el rey que incluso el mismo Herodes luego le pregunta allí a los sabios, ¿dónde es que había de nacer el Cristo? ¿Dónde es que había de nacer el Mesías, el rey esperado? Y es a ese rey que los magos estaban buscando. Es de ese rey que el libro de Mateo nos presenta evidencia tras evidencia, apuntándonos a la persona de Jesucristo como el Rey verdadero, que vendría a cumplir todas estas promesas que del Antiguo Testamento el Señor había dado a su pueblo. Así que en esta mañana yo quiero que nosotros consideremos las credenciales de este rey, no de Herodes, no, del rey que los magos buscaban, del rey que era el rey esperado, el Mesías, el Cristo. Y para esto, nosotros vamos a estar viendo varios versículos del capítulo 1 para nosotros conocer cuáles son las credenciales de este rey. En primer lugar, si vamos ahí mismo al capítulo 1, nosotros encontramos, iniciando el libro de Mateo, las primeras credenciales. Este rey, el Cristo, el Mesías esperado, es nada más y nada menos que el hijo de David, el hijo de Abraham. Miren conmigo el capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El Antiguo Testamento termina con un sentido de anticipación a las promesas dadas por el Señor. Cuando uno lee el Antiguo Testamento desde el mismo inicio, desde Génesis hasta los últimos profetas, a lo largo de los libros históricos, los mismos libros poéticos, todo el Antiguo Testamento de una manera u otra está apuntando a un individuo, está apuntando a una persona que Dios está prometiendo como que es la persona indicada para traer salvación a su pueblo Israel,
pero no solamente a su pueblo Israel, sino a todas las familias de la tierra. Así que el Antiguo Testamento termina con este sentido de anticipación a las promesas dadas por el Señor, mientras que el Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, el primer capítulo, el primer versículo, desde el principio nosotros podemos ver cómo entonces el Nuevo Testamento inicia con evidencias del cumplimiento de estas promesas dadas por el Señor acerca del Mesías. Y vemos cómo en el versículo 1 se habla libro de la genealogía de Jesucristo. Y esto en cierta manera resuena a palabras del Antiguo Testamento en el libro de Génesis. Cuando habla en el libro de Génesis, en varias oportunidades encontramos la frase el libro de los orígenes de. Y aquí empieza este Nuevo Testamento con el libro de los orígenes o el libro de la genealogía de Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Nada más y nada menos se nos presenta aquí como el hijo de David, el hijo de Abraham. Decir o mencionar el nombre David o mencionar el nombre Abraham, todavía al día de hoy en la nación de Israel y para los que son de Israel, estos son nombres de personajes icónicos. Esta semana, el 26 de enero, estuvimos celebrando el natalicio de Juan Pablo Duarte. Y todos sabemos que no es que hay un Juan, otro Pablo y otro Duarte, ¿verdad que no? Son tres padres de la patria. Juan Pablo Duarte es uno de ellos y todos nosotros deberíamos saber esto porque en el colegio se nos habla de Juan Pablo Duarte, en las noticias se nos presentan reseñas del nacimiento de Juan Pablo Duarte y de todo lo que hizo Juan Pablo Duarte. Así que es lo mismo hablar de Abraham o hablar de David. El pueblo de Israel, la audiencia a quien Mateo le escribe, que era predominantemente judía, conocía estos nombres. Mencionar hijo de David, mencionar hijo de Abraham, era atar al Señor Jesucristo directamente a personajes de la historia del pueblo de Israel. Personajes a quienes o por medio de quienes el Señor había obrado grandemente en su pueblo. Promesas que el Señor les había dado. Y por ejemplo, si vamos al libro de Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 3, para mencionar estos nombres de manera cronológica, porque sabemos que Abraham viene primero que David. Dice este texto, lo pueden ver ahí en pantalla, Génesis 12, del 1 al 3. Promesa que Dios le da a Abraham. Dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es una promesa del pacto que Dios había hecho con Abraham. Este personaje icónico en la historia de Israel. Este personaje icónico también para la fe cristiana. Identifica aquí, une aquí el texto de Mateo al Señor Jesucristo, nada más y nada menos, con este personaje, Abraham, con quien Dios había hecho un pacto, a quien Dios le había hecho promesas. A lo largo del Antiguo Testamento nosotros podemos ver cómo Dios va desarrollando su plan de salvación que nos incluye incluso a nosotros hoy día. Recuerden que Pablo nos dice en Efesios que el plan de salvación de Dios no inicia ahora, no inicia en el año 2021 o 22, no, desde antes de la fundación del mundo. Oigan lo grande que es nuestro Dios. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios viene desarrollando su plan. Así que no nos extraña que en el primer libro del Antiguo Testamento, en el primer libro de la Biblia, en Génesis,
ya Dios viene dando promesas, ya Dios va desarrollando y estas promesas van en la línea precisamente del reino que Dios va a establecer aquí en la tierra. Y cómo nuestra salvación está atada a que Dios mismo, como Rey, descienda, establezca su reino, donde nosotros vamos a poder disfrutar de justicia, de paz, de armonía, donde nosotros vamos a poder disfrutar de lo que es la verdadera vida en el reino de Dios. Pero ese reino de Dios, Dios lo viene presentando, Dios lo viene llevando a cabo a través del tiempo y va dando promesas que estaban dentro de su plan para establecer en su pueblo, en su reino y bajo su gobierno. Al considerar las promesas que Dios le da a Abraham, él menciona aquí promesas de tierra, él da promesa de descendencia, él da promesa de bendición. El libro de Mateo no enfatiza tanto la promesa de tierra, las promesas geográficas, pero definitivamente Mateo nos presenta a nosotros el cumplimiento de la promesa del descendiente esperado desde Génesis 3:15, cuando el Señor le dice a la mujer que de su descendencia vendría aquel que acabaría, aplastaría a la serpiente. Y lo va presentando poco a poco, llevándolo a la línea de Abraham, y luego se va reduciendo en las distintas tribus y a la tribu específica, y llegamos aquí al libro de Mateo y se nos dice, mira, todo eso que se viene profetizando, todas estas promesas que se vienen dando a lo largo del Antiguo Testamento, atención, aquí se están cumpliendo. Porque estamos hablando de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, uniéndolo a esa promesa, a ese plan que Dios viene desarrollando. En Cristo Jesús se cumple la promesa de un descendiente esperado, pero definitivamente en Cristo Jesús también se cumple esta promesa de bendición para todas las naciones. Y hermanos, cuando consideramos esta promesa que está ahí en pantalla, de Génesis capítulo 12, promesa que Dios da a Abraham, y vemos cómo Mateo ata esta promesa directamente al nacimiento del Señor Jesucristo y lo presenta como el cumplimiento de esta promesa, podemos considerar que esta promesa fue dada aproximadamente 2000 años antes de que el Señor Jesucristo naciera. Los descendientes de Abraham pasaron hambre, esclavitud, muchísimos problemas, muchísimas vicisitudes, literalmente por cientos de años. Pero aquí en este texto, Mateo nos da evidencia de que Dios siempre cumple sus promesas. Mi hermano, nosotros tenemos aproximadamente 2 años y pico con esto de la pandemia, y lo vemos como un tiempo muy largo, y ya estamos desesperados porque termine, porque podamos dejar esas mascarillas, porque ya no se esté con este temor. Y eso para nosotros ha representado un reto, ha representado problemas, pero consideremos todas las tribulaciones, todos los problemas por los que los descendientes de Abraham tuvieron que atravesar y estuvieron esperando año tras año, literalmente siglo tras siglo, y por fin se nos dice, el Señor nos revela, aquí ha llegado aquel que cumpliría esta promesa dada a Abraham, esta promesa de bendición, esta promesa de un redentor. Él, Jesucristo, esta genealogía de Jesucristo es evidencia de que Jesucristo es ese descendiente esperado. Cristo es aquel por medio de quien serían benditas todas las familias de la tierra. Y ¿saben qué, mis hermanos? A veces nosotros vemos la Biblia y hay personas que pudieran ver la Biblia como un libro
distante, un libro que es antiguo, un libro que fue escrito de los israelitas, de los romanos, de los filisteos, de muchísima otra gente, y como que no piensan que la Biblia tiene relevancia para uno o que la Biblia habla de uno directamente. Pues déjeme decirle que desde Génesis capítulo 12, esta promesa que Dios hace a Abraham y que se cumple en Cristo, Dios nos tenía en mente a nosotros, dominicanos, 4,000 y pico de años después que se escribió esto, miles de kilómetros a distancia de donde ocurrieron estos hechos, Dios nos tenía en mente a nosotros, para que tú y yo pudiésemos recibir también esta bendición que Él nos da por medio de Jesucristo, para que nosotros también pudiéramos ser beneficiarios de esta promesa de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti, por medio de Abraham, por medio de la simiente de Abraham, por medio de ese descendiente de Abraham, Jesucristo. Por medio de él serán benditas todas las familias de la tierra. Si hay algo que podemos entonces nosotros conocer de Dios en esta mañana, usted que nos está visitando, usted que quizás está escuchando, déjeme decirle que Dios tiene en mente bendición para usted. Y esa bendición no es simplemente una bendición genérica, o no es simplemente una bendición de prosperidad o una bendición de salud, que son bienvenidas y son buenas. No, la bendición que Dios tiene en mente para usted es lo mejor que usted y yo podemos tener, y es a Cristo Jesús. Esa es la promesa esperada. Ese es el Rey esperado. Dios promete bendecirnos. Dios nos está diciendo aquí que su bendición es por medio de Jesucristo. Y en este texto Mateo está uniendo esta promesa de Génesis que Dios da a Abraham, la está uniendo y está dando evidencia. Mira, esa promesa se cumple en Jesucristo. ¿Usted quiere recibir bendición de Dios? ¿Usted quiere recibir la bondad de Dios? Bueno, el Señor nos está presentando aquí que esa bendición de Él es Jesucristo. Recibe a Jesucristo y recibirás la verdadera bendición que Dios nos da a nosotros. ¿Cuáles son las credenciales de Jesucristo? Bueno, se nos presenta aquí como el hijo de David, hijo de Abraham. Ya hemos hablado lo que significa esto de ser hijo de Abraham. Y cómo al nosotros recibir al Rey Jesucristo, al Mesías esperado, estamos recibiendo esta bendición de parte del Señor. Pero, ¿y qué significa esto de hijo de David? Una vez más, David era un individuo, quizás el rey preferido históricamente de toda la nación de Israel. Y a David el Señor da una promesa en particular en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16, pueden verlo ahí en pantalla también. Dice el Señor, y hablándole a David, ya cuando David estaba a punto de morir, de dejar su reinado, le dice: cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. La promesa que Dios está dando aquí al rey David es una promesa de que de su descendencia él levantaría a uno que sería rey, y él afirmaría su reino y él reinaría por siempre. Salomón cumple algunas de las promesas que Dios da a David, pero definitivamente no podemos decir que el reino de Salomón permanece al día de hoy. Así que está hablando de alguien que vendría en el futuro. Y una vez más, lo que Mateo está haciendo aquí es uniendo esta promesa que Dios da a David
y está identificando la genealogía de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? ¿Cuáles son las credenciales de Jesucristo? Hijo de David. ¿Qué significa esto? Que el Señor Jesucristo cumple esta promesa de ese rey esperado, de ese descendiente, ya no solo descendiente de Abraham, sino ahora un descendiente de David, cuyo reino sería estable por siempre y eternamente. Mateo 1:16 nos dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. El Cristo, conocemos que es la palabra griega que se refiere Mesías. El Mesías es esa persona ungida, esa persona escogida por Dios. Y el escogido por Dios, Mateo lo está identificando aquí como Jesucristo, escogido para cumplir esta promesa que él ha dado a David. Y una vez más, hermanos, pensemos en la historia de la nación de Israel. Aunque tuvo reinados muy prósperos bajo David, Salomón y algunos otros, la gran mayoría de estos reinados, podríamos decir, que más que un reino caracterizado por estabilidad, por firmeza, por prosperidad, por justicia, estos eran reinos que estaban caracterizados por el caos, por el temor, por la esclavitud. ¿Cuántas veces el reino de Israel, incluso después que Dios da estas promesas a David, cuántas veces el reino no se vio en peligro de Egipto o no se vio en batallas, en guerras contra los filisteos, los moabitas? ¿Cuántas veces, por cuántos años el pueblo de Israel no estuvo bajo el dominio de Babilonia, de Siria, de Asiria? Sin lugar a dudas que había una anticipación. Óyeme, ¿cuándo vendrá este rey que podrá garantizarnos la victoria, que podrá garantizarnos estabilidad? Dios había prometido tal rey a David, y Mateo nos anuncia la genealogía de Jesucristo, hijo de David. En él se cumple esta promesa de este rey que traería la victoria. Y por eso nosotros entonces podemos afirmar que el reino de Dios se ha acercado porque el Rey Jesucristo ha llegado. Esa esperanza que Dios había dado a su pueblo, esa esperanza que nosotros mismos podemos apreciar del Antiguo Testamento, no se queda simplemente en el aire, no se queda como en una expectativa. No, nosotros hoy día podemos tener la confianza de que Dios cumple su promesa. Y Él ya ha enviado este Rey, Salvador, Redentor, este Rey que nos garantiza que Dios cumplirá su promesa de establecer su reino aquí en la tierra. Así que a nosotros considerar a Jesucristo como el verdadero Rey y considerar estas credenciales del Rey, nosotros en primer lugar podemos ver cómo Él es el hijo de David, el hijo de Abraham, esto apuntando a las promesas cumplidas de Dios para con su pueblo. Si queremos recibir la bendición de Dios, la bendición prometida de Dios, debemos recibir a Jesucristo, reconocerlo a Él como el Rey de nuestras vidas, el Rey de nuestro corazón. Pero otra credencial que encontramos aquí en el libro de Mateo es que Jesucristo no solamente se conoce como el hijo de David o el hijo de Abraham, sino que en segundo lugar, Mateo capítulo 1 nos presenta que Jesucristo es nada más y nada menos que el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Si es impresionante atar a Jesucristo y decir que es el hijo de Abraham y que es el hijo de David y todas las implicaciones que eso tiene, imagínense lo impresionante que debe ser presentar estas credenciales. Mira, yo no solamente soy hijo de estos dos grandes personajes históricos, yo soy el Hijo de Dios.
Jesucristo podía decir eso. El Evangelio de Mateo nos presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios. Mire conmigo, en el capítulo 1, versículo 20. Conocemos la historia. José pensaba dejar a María cuando se enteró que ella estaba embarazada. Se le aparece un ángel y le dice lo siguiente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, ¿qué dice? Del Espíritu Santo es. ¿Y quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. En otras palabras, la criatura que María llevaba en su vientre había sido engendrada por el Espíritu Santo. No me pida que le explique cómo eso ocurrió. Yo lo leo aquí en la Biblia, yo veo lo que la Biblia me está diciendo y yo creo lo que la Biblia dice porque es la palabra de Dios. Pero continúa este texto apuntando precisamente a este énfasis de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando en el versículo 21 nos dice: dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció, note esta palabrita, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es, ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Jesucristo no es solamente el hijo de David, hijo de Abraham, tan impresionante como pueda ser eso, y en cumplimiento a las promesas dadas a Abraham y dadas a David, lo identificamos precisamente como el Mesías, como el Cristo, como aquel que cumple esas promesas. Pero aquí en este texto vemos que precisamente en cumplimiento a lo que dice el profeta Isaías, nosotros podemos ver que la explicación que el ángel da a José es que la criatura que María llevaba en su vientre era nada más y nada menos que el Hijo de Dios, engendrado por el Espíritu Santo, engendrado por Dios mismo. El nacimiento del Señor Jesucristo, sin lugar a dudas, que es algo milagroso, es algo que no fue normal. Nunca antes había ocurrido algo así, nunca volverá a ocurrir un nacimiento así. Y todo esto ocurrió en cumplimiento a lo que ya Dios había prometido. Eso es parte de las credenciales que encontramos aquí del Señor Jesucristo. Ahora, el que sea hijo de Dios, el que sea Dios mismo, nos habla a nosotros acerca de la misión que el Señor Jesucristo vino a cumplir. Y era necesario que Jesucristo, el Mesías, el Cristo, el Rey esperado, fuera Dios mismo para poder lograr cumplir con su misión. Dice el versículo 21, llamará su nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? Literalmente significa Jehová salva, Dios salva. En otras palabras, cuando nosotros conocemos a Cristo, lo que Cristo revela acerca de Dios es que Dios está en la misión de salvar a los pecadores. Mis hermanos, amigos, Dios no solo se presenta como un juez que busca mandar juicio, busca mandar un trueno, un rayo, no. Dios se da a conocer como un Dios que está interesado y que desde el principio está llevando a cabo su plan redentor. Y en la persona de Jesucristo nos presenta a nuestro Salvador. Este Rey es Dios mismo que vino a salvarnos. Jesús, Jehová salva. Dice el versículo 21 que su misión es que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y era absolutamente necesario
que Dios mismo viniera a salvar a los hombres pecadores. ¿Por qué? Porque tú y yo como hombres no podemos salvarnos a nosotros mismos. El apóstol Pablo nos dice en Efesios capítulo 2 que todos nosotros, que todo el hombre, toda la mujer pecadora, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es nuestra condición sin Cristo. Estamos muertos. Y la pregunta que normalmente hacemos es, ¿qué puede hacer un muerto para poder obtener vida una vez más? ¿Qué puede hacer un muerto para salvarse de su condición de perdición eterna? Un muerto no puede hacer nada. Por eso era necesario que Dios mismo viniera para rescatarnos, para darnos vida. Era necesario que Dios viniera, no solo porque nosotros no podemos hacer nada por nuestra cuenta. Era necesario que Dios viniera porque el sacrificio que se requería para apaciguar la ira de Dios, solamente Cristo podía satisfacerlo. Muchas veces nosotros pensamos, óyeme, si yo me sacrifico, si yo doy esto aquí, si yo voy allá, si yo hago esto y aquello, yo como que pienso que voy a impresionar a Dios con mis acciones, con mis obras, con mis sacrificios. Pero déjeme decirle, nada de lo que tú y yo podamos hacer puede impresionar a Dios. Nada de lo que tú y yo podamos hacer tiene valor para poder salvarnos a nosotros mismos. Y no me malentienda, Dios, dice Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10, Dios nos creó a nosotros para que hagamos buenas obras. Tenemos que hacer buenas obras, definitivamente, pero esas buenas obras no nos salvan. No somos salvos por las buenas obras, porque una vez más, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y por causa de nuestro pecado, cualquier cosa que podamos hacer ya está manchada. Y por lo tanto, se hacía necesario el sacrificio de Cristo. Y hermanos, una vez más, al nosotros considerar las credenciales del Rey Jesucristo, nosotros podemos apreciar ese amor de Dios para con nosotros. Dios nos amó tanto que Él mismo vino a hacer ese sacrificio perfecto. Él se ofreció de manera voluntaria para rescatarnos de la esclavitud del pecado, para rescatarnos de la culpa del pecado, de la condenación del pecado. Ninguno de nosotros, por nuestra fuerza de voluntad, podemos decirle que no al pecado. Es imposible para nosotros sobreponernos al dominio que tiene Satanás, al dominio que tiene el pecado sobre nosotros. De manera natural no podemos romper las cadenas de la esclavitud del pecado. Por eso Cristo vino y murió en la cruz y resucitó para romper así el poder del pecado, el poder de la muerte y darnos esperanza a nosotros de vida, darnos esperanza a nosotros que podamos decir con el apóstol Pablo que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es solamente por medio de Cristo que tú y yo podemos tener esperanza de salvación. Así que cuando consideramos las credenciales del Rey que Mateo nos presenta, nosotros debemos entender que en Él y solamente en Él está nuestra salvación. El que Cristo sea el Hijo de Dios nos demuestra su amor para con nosotros, nos demuestra su misión, nos demuestra su determinación en salvar a los pecadores. Y si tú estás aquí sin ser salvo, si tú estás aquí todavía agobiado por el pecado, déjame decirte que en Cristo tú puedes obtener la salvación y la libertad de tus pecados. Pero el que Cristo sea el Hijo de Dios y como nos lo presenta aquí las credenciales del Señor Jesucristo, vemos otro dato importante acerca de nuestro Dios. Porque el otro nombre que encontramos aquí en el versículo 23, en cumplimiento a las profecías del Antiguo Testamento, dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es
que traducido es Dios con nosotros. Oiga eso, Dios con nosotros. Cuando usted piensa en Dios y usted piensa en usted mismo, en su relación con Dios, ¿dónde usted se imagina a Dios? ¿Dónde usted ve a Dios? ¿Cómo usted piensa acerca de Dios? Dice, hay un dicho creo que es de Tozer, que dice, lo que usted piense acerca de Dios es lo más importante de usted. Muchas veces, quizás por un entendimiento incompleto de las mismas Escrituras, nosotros nos quedamos con un Dios que es santo, y ciertamente nuestro Dios es 3 veces santo. Nuestro Dios no tiene nada que ver con el pecado. Nuestro Dios está sentado en su trono y ni siquiera los ángeles pueden ver a Dios, tienen que cubrir sus ojos. Recordamos la experiencia de Isaías cuando se presentó allí delante del Señor y él por haber visto a Dios, él decía, óyeme, ay de mí que soy muerto porque yo siendo un hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey. Y tenemos esta idea real de la santidad de Dios. Pero hermanos, eso no es todo lo que la Biblia nos presenta acerca de Dios. Dios es santo, Dios es justo, eso es verdad. Dios condena el pecado y no quiere absolutamente que el pecado se le acerque a Él. Pero Dios, en su amor y su misericordia, Dios mismo es que inicia esta expedición, esta misión para rescatar a los pecadores. Dios mismo deja su trono, su gloria, su santidad, y aquí se nos está presentando que Jesucristo, el Hijo de Dios, Jehová mismo que vino a salvar, Dios mismo, dice aquí la Biblia, está con nosotros. De forma tal que lo que tú y yo enfrentamos día tras día, si hemos recibido a Jesucristo como nuestro Rey, ya yo no tengo que enfrentarlo desde una perspectiva que Dios está lejos de mí, Dios está distante de mí. No, por medio de Jesucristo yo puedo decir que, óyeme, Dios está conmigo. A veces tenemos esta idea, Dios en su trono, y ahorita hacía referencia de que pensamos en un Dios que simplemente está viendo ahí para ver lo que hicimos mal y mandarnos un rayo del cielo y mandarnos fuego y consumirnos. Y por un lado es verdad que Dios es fuego consumidor, y si nosotros permanecemos en nuestro pecado vamos a recibir la ira de Dios, eso es verdad. Pero eso no es todo lo que la Biblia nos presenta acerca de Dios. Ese Dios que es santo, por su santidad, Él ha ideado un plan para rescatar a pecadores como yo, a pecadores como tú. Y su plan tiene como el protagonista, tiene como al héroe, al Rey Jesucristo, que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Que por medio de Él, Juan capítulo 1 nos habla de la encarnación, que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, Dios mismo entre los hombres. Y aunque aquí en el texto se menciona al Espíritu Santo en otra función como aquel que engendró al Señor Jesucristo, pero nosotros conocemos el resto de la revelación. Y como el mismo Señor Jesucristo nos promete en Juan capítulo 14, Juan capítulo 16, que, óyeme, qué bendición fue que Dios estuvo entre los hombres, pero Él dijo, mira, es necesario que yo me vaya, pero no crean que ustedes se van a quedar solos, yo voy a enviar un consolador, de forma tal que lo que vemos aquí, que uno podría decir, óyeme, Dios mismo, Emmanuel, estaba con nosotros, pero se fue. Pero Él no solo se fue, no, Él envió al consolador de forma tal
que Dios sigue estando con nosotros. Dios con nosotros. Y eso es posible por nuestro Rey Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Ese Rey, eso es parte de las credenciales del Rey que tú y yo debemos recibir en nuestro corazón. Y por último, una última credencial que encontramos aquí en estos primeros capítulos del libro de Mateo es que Él es el Rey de los judíos, y creo que ya puede ser evidente que no es exclusivamente de los judíos. Desde la promesa que Dios hace a Abraham, dice que Él tiene en mente a todas las familias de la tierra. O sea que aunque en este texto los magos estaban buscando al Rey de los judíos, nosotros por la revelación de Dios nos damos cuenta de que Jesucristo, su reinado, su posición no se limita a los judíos, sino que es para todos nosotros. Dice en el versículo 1 y versículo 2, encontramos unas señales estupendas. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Dios no solamente había profetizado y había dado a conocer el nacimiento de su Hijo Jesucristo por medio de las profecías en el Antiguo Testamento, sino que de una manera particular con estos magos, por medio de esta señal, por medio de esta estrella, ellos identificaron que el Rey de los judíos, que el mismo Herodes y los demás allí lo identifican como el Cristo, había nacido. En otras palabras, el Señor Jesucristo, una vez más vemos aquí, está cumpliendo estas promesas que Dios había dado en el Antiguo Testamento. Y de manera particular aquí en este pasaje que leímos, vemos esta promesa que Dios da al profeta, o por medio del profeta Miqueas. En el versículo 5, ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Aquí está entonces dándonos esta credencial, presentándonos a Jesucristo como ese Rey esperado, ese Rey profetizado. Y una vez más vemos que Dios cumple su promesa. Mi hermano, nosotros confiamos en un Dios que no solamente habla por hablar, que no simplemente ha dado oráculos así y han quedado en el aire. No, vemos evidencia tras evidencia. Apenas en estos 2 capítulos encontramos estas 3 evidencias, estas 3 credenciales, una tras otra, apuntando a un cumplimiento de los pactos, a un cumplimiento de profecías, a un cumplimiento de promesas que Dios había dado. Y por lo tanto, para nosotros y para el pueblo de Israel en ese tiempo, era algo de júbilo, era algo de gozo. Estas promesas anticipadas en el Antiguo Testamento, ahora las vemos que se están cumpliendo. Para nosotros también al día de hoy deben servir como esa confianza, como esa roca que podemos decir: óyeme, lo que el Señor dice, Él lo va a cumplir. Y el aspecto que quisiera resaltar aquí de esta credencial del Señor Jesucristo, del Rey Jesucristo, es que se nos dice que Él va a ser el guiador. El libro de Mateo, y esto ya lo he compartido los miércoles, pero el libro de Mateo nos presenta a nosotros la compasión que tenía el Señor Jesucristo. En varios pasajes habla de cómo el Señor Jesucristo tenía compasión de las personas que estaban allí, porque estaban como ovejas que no tenían pastor. Una de las funciones del pastor es la de guiar. Y precisamente esta profecía de Miqueas nos habla, nos dice que de ti, de Belén, y cumpliéndose en el nacimiento del Señor Jesucristo en Belén, se nos habla de que este Rey
esperado, el Mesías esperado, sería ese guiador. Hermanos, qué bueno es que nosotros no andamos a la deriva. Qué bueno es que el Señor, por medio de su palabra, nos habla. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, capítulo 3, cuando desarrolla, cuando expone la obra que Dios ha hecho por la iglesia, cuando expone allí de la obra que Dios ha hecho por su pueblo, detalla precisamente esta obra del Señor Jesucristo. Y cómo antes estas personas no tenían Dios, no tenían dirección, no tenían rumbo, no tenían esperanza. Pero ahora en Cristo, aquellos que antes estaban alejados de los pactos y las promesas, ahora en Cristo pueden disfrutar de todas estas promesas que Dios da a su pueblo. Y precisamente aquí Mateo, al presentarnos al Señor Jesucristo como aquel que cumple esta promesa de que Él sería el guiador, Él sería aquel que nos va a dar dirección. Hermanos, hoy día, con estos aparaticos en nuestra mano, con nuestras computadoras, las tabletas, nos exponemos a tanta información que fácilmente nos desviamos, ya sea por la música que escuchamos, ya sea por el influencer de quien nos dejamos influenciar, ya sea por el gurú de los negocios, el gurú de las medicinas o el que me va a hablar de esto o de aquello. Hay tanta información que podríamos fácilmente desviarnos. Pero aquí tenemos la palabra de Cristo. El Señor nos invita a que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Y cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Cristo, vamos a encontrar la dirección que necesitamos. Vamos a encontrar el rumbo necesario para nosotros poder llegar a la salvación. Pero otro aspecto que esta última credencial nos presenta es que el Señor Jesucristo, como pastor, no solamente nos guía, sino que dice y promete aquí que Él apacentará a mi pueblo Israel. Y esto tiene que ver igual con la misma palabra de Dios y cómo por medio de la palabra de Dios somos alimentados, por medio de la palabra de Dios somos consolados, por medio de la palabra de Dios somos corregidos. Y el punto es, mis hermanos, que en la medida que nosotros reconocemos a Cristo como el Rey esperado, el Rey de nuestras vidas, y reconocemos su autoridad sobre nosotros, podemos encontrar esa paz, esa esperanza que solamente Él nos puede dar. Así que al nosotros iniciar en la escuela dominical con este estudio de este Evangelio de Mateo, nos estamos exponiendo a conocer al Rey de Reyes y al Señor de Señores, al Rey esperado que viene a establecer su reino, donde nosotros podremos disfrutar de esa bendición de Dios, de esas promesas que Dios nos da. Y Jesucristo cumple con las credenciales y los requisitos necesarios para ser el Rey de nuestra vida. La pregunta en esta mañana, ¿tú lo has aceptado? ¿Lo has recibido como ese Rey? A nosotros repasar y ver sus credenciales, que Él es el Hijo de David, el Hijo de Abraham. Reconocemos que las promesas que Dios ha dado en su pacto vienen por medio de Cristo, que solamente por medio de Cristo tú y yo podremos recibir esta bendición que Dios ha prometido a su pueblo. Cuando nosotros le reconocemos que Él es el Hijo de Dios, lo estamos reconociendo como aquel que vino a salvarnos. Estamos viendo el amor de Dios intencional para rescatarnos a nosotros de nuestro pecado. Estamos viendo la cercanía de Dios, el amor de Dios de forma tal que Él no es simplemente un Dios distante por allá,
sino que siguiendo con su santidad, siendo Él justo, Él ha buscado la forma de que podamos nosotros tener comunión con Él, que podamos nosotros acercarnos a Él. Y el camino hacia Dios es su Hijo Jesucristo. Jesús es nuestro Salvador. Y por medio de Él, tú y yo podemos disfrutar de esta comunión con Él. Para que ahora en nuestra vida, en lo que resta de nuestra vida, nosotros podamos reconocerlo como nuestro Rey. Y podamos ser dirigidos por Él, podamos ser alimentados por su palabra, cuidados por su palabra, siempre y cuando tú y yo le reconozcamos y le recibamos a Él como nuestro Rey. Él tiene las credenciales necesarias para que tú lo recibas como el Rey de tu corazón. Quiere el Señor que en esta mañana, si todavía Jesucristo no es tu Rey, que en esta mañana tú lo recibas, que en esta mañana tú lo reconozcas como el único y verdadero Rey y Salvador de tu vida. Padre eterno, gracias damos por cómo tu palabra nos muestra a Cristo. Rogamos, Señor, que en la medida que nosotros apreciamos a Cristo como el Rey verdadero, que cumple con todas estas credenciales y requisitos, nosotros acudamos a Él con confianza para recibir tu bendición, para recibir tu perdón, para recibir, Señor, tu salvación y ser dirigidos por Él en nuestra vida. Oh Señor, que tu Santo Espíritu traiga convicción en nuestros corazones. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. El Señor les bendiga.